Vamos a orar para encomendar este tiempo de nuestro Dios. Sí, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener de meditación en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites compartir en libertad y te queremos rogar que abras nuestros corazones, nuestros entendimientos, Señor, y nos ayudes a estar atentos a lo que tienes que decirnos en esta mañana a cada uno de nosotros, Padre. Bendice este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos terminando el capítulo 5 de la primera epístola de Juan. Nos quedamos la semana pasada, leímos hasta el versículo 18, y en esta semana nos toca estudiar dos versículos, ¿vale? El versículo 19 y el versículo 20. Para poneros un poquito en contexto, sobre todo para las personas que no pudisteis estar la semana pasada, ¿vale? Voy a tocar un poquillo de lo que David comentaba acerca del versículo 18, únicamente para que sirva como enlace a lo que venimos hablando, ¿vale? Decíamos la semana pasada que estamos en el siglo I, en un contexto en el que comenzaron a surgir nuevos pensamientos. En concreto, hablábamos del pensamiento filosófico que da importancia a la gnosis, al conocimiento, el gnosticismo. Y precisamente he titulado esta predicación como una referencia a uno de los filósofos más conocidos por toda la sociedad. Decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Después de mucho tiempo llegó a esa conclusión, solo sabía que no sabía nada. Y en esta mañana yo quiero que podamos salir de este sitio diciendo que solo sé que sé tres cosas, ¿vale? Ya va a ser más que lo que él sabía. Él no sabía nada, bueno, sabéis que no se refería a eso, ¿vale? Pero nosotros me gustaría que en esta mañana pudiésemos salir diciendo que hemos aprendido tres cosas de esta predicación. Y estas tres cosas son fundamentales y es a lo que Juan nos está llamando en este final del primer capítulo de la epístola. Y nos está llamando porque son tres cosas que son enormemente grandes, enormemente profundas, enormemente sencillas en algunos de los casos, pero que realmente son el fundamento firme de nuestra fe. ¿Cómo lo introduce? En el versículo 18 veíamos la semana pasada con la expresión sabemos que. Vamos a ver en el versículo 18 que nos leía David la semana pasada, como dice sabemos que. En el versículo 19 comienza de hecho recalcándonos la expresión sabemos que, y termina en el versículo 20 diciéndonos pero sabemos que. Por lo tanto, ya podemos partir pensando en que es algo importante lo que se nos quiere decir. Dice la palabra del Señor en el versículo 18, que como decía ya meditamos en él la semana pasada, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Juan, como comentaba, en estos versículos está acabando esta carta en la que venimos meditando, está en los últimos compases y está aprovechando para sacar a relucir los grandes temas de la epístola. Y lo hace para que meditemos en ellos, para que estos temas queden grabados en nuestros corazones. Juan pretende, en estos versículos, afianzar la verdad en nuestros corazones. Quiere que como creyentes nos sintamos seguros, nos sintamos firmes, serenos, confiados, a pesar de todas las adversidades
que nos rodean y que también se han descrito durante el viaje que estamos haciendo en la epístola. A pesar de todos los peligros que hemos estado viendo juntos, peligros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, persecuciones, falsos maestros, anticristos, y a pesar de todo ello, Juan quiere poner nuestros pies en la roca. Como todos sabemos, la roca precisamente es el Señor Jesucristo. Veíamos la semana pasada de forma muy detallada a todos aquellos que son dominados por el pecado. Veíamos aquellos que cometen el pecado mortal, que se alejan de la fe, cuyo camino es la perdición. En definitiva, se nos describía a la perfección la apostasía. Dejar a un lado la verdad, la convicción de nuestra fe. Y justo después de esto, Juan va a describirnos los principios fundamentales de nuestra fe. Juan quiere ahora describirnos el camino de aquel que camina precisamente en luz. Nos quiere describir qué esperanza podemos sentir, nos quiere describir qué seguridad podemos tener y qué paz podemos tener en nuestro corazón. ¿Quiénes los que disfrutamos de estar y permanecer en Cristo? Juan, por lo tanto, en estos versículos que acabamos de leer, quiere reforzar nuestra fe. Y por eso comienza cada uno de ellos con la palabra sabemos. Sabemos, por lo tanto, no lo dudemos. Juan quiere que crezcamos en esta certeza. Quiere que creamos más. Y cuando digo que Juan quiere que creamos más, no me refiero a que quiere que creamos más cosas. Significa que lo que creemos lo creamos con una profundidad mayor, con convicción. Juan quiere precisamente que estemos absolutamente convencidos de lo que acabamos de leer. Como os decía, cuando Juan escribe estos versículos, estábamos en un contexto en el que la iglesia estaba siendo contaminada con ciertas tendencias del conocimiento que creían tener el verdadero conocimiento. Y Juan aquí nos está diciendo, en el versículo 18, lo comenzábamos a ver la semana pasada, que nosotros sí que estamos absolutamente convencidos, nosotros sí que tenemos el verdadero conocimiento, nosotros sí que tenemos la verdad. Y no tenemos la verdad porque la hayamos descubierto nosotros, sino porque la verdad nos ha sido revelada, nos ha sido dada. Y ahí está precisamente el verdadero conocimiento. No en que tú o yo hayamos tenido que analizar los misterios de Dios, sino que Dios mismo nos ha revelado aquello que necesitamos saber. Por eso sí podemos decir que nosotros sabemos y el mundo no sabe. El mundo día a día, todos lo vivimos, está constantemente experimentando, intentando descubrir, probando una nueva moda. La moda se repite, buscando respuestas. Pero los cristianos somos los únicos sobre toda la faz de la tierra que podemos decir que sabemos. ¿Y por qué sabemos? Porque Dios nos lo ha dicho. Juan en estos pasajes no se conforma únicamente con que prestemos especial atención a cada uno de los detalles que vamos a analizar a continuación en estos versículos, en estos pilares de nuestra fe. Quiere que seamos conscientes precisamente de que sabemos. Quiere que este conocimiento esté bien enraizado en nuestros corazones. Juan no solo pretende transmitirnos conocimiento, nos quiere transmitir paz, nos quiere llenar de certeza, nos quiere transmitir esperanza y quiere que meditemos y nuestro corazón abunde en lo verdadero, rodeados de tanta mentira como estamos actualmente, en un mundo lleno de oscuridad, como decíamos esta mañana. Quiere que nuestros corazones estén focalizados a la verdad. Y para ello recalca tres cosas que sabemos o que deberíamos saber.
Comenzaba David la semana pasada hablándonos en el versículo 18. Lo vuelvo a leer. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Veíamos precisamente que aquí está la clave. Todo aquel que ha nacido de Dios sabemos que no practica el pecado. Esta podría ser la señal de o debe ser la señal de nuestra ciudadanía celestial, por llamarlo de alguna forma, el pasaporte hacia el cielo. Es una gran verdad que además se ha repetido varias veces durante la carta. Veíamos la semana pasada el versículo que dice: pero salieron de nosotros porque nunca fueron de nosotros. No es que hayan perdido la salvación, sino que nunca la tuvieron. Pero el creyente verdadero camina en luz. El cristiano verdadero no practica el pecado. Y no lo practica porque sea un superhombre, no lo practica porque seamos superseres espirituales o porque tengamos una fuerza especial. Lo dice el propio pasaje. No lo practica porque ha nacido de Dios. No es que hagamos cosas diferentes, es que debemos ser diferentes. Es un ADN que el Señor ha puesto en nosotros, una identidad espiritual. Aquí Juan nos está mostrando la vida cristiana como algo mucho mayor a venir a la iglesia cada domingo con nuestra Biblia debajo del brazo. Aquí la importancia está en haber nacido de Dios. Y por ello lo primero que debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, es: ¿cómo está tu relación con Dios? Quizá no deberíamos preguntarnos cómo está nuestra relación con el pecado en esta mañana o cómo debemos luchar con el pecado. Lo primero que deberíamos preguntarnos es: ¿cómo está tu relación con Dios? Porque según cómo esté nuestra relación con Dios, debería estar nuestra relación con el pecado. Si hay una verdadera relación con el Padre y el Hijo, vas a dar la espalda al pecado, desecharás el pecado, huirás del pecado, aborrecerás el pecado. Aquí Juan nos está recalcando que aquel que ha nacido de Dios lleva de su carácter, lleva de su esencia, lleva de su identidad. Dice 1 Juan 3:9. 1 Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Como humanos cometemos constantemente un error. Pensaba en el Quijote cuando preparaba esta predicación, y como todos sabéis, en el Quijote hubo quien vio gigantes donde había molinos. Y a nosotros como cristianos nos pasa muchas veces que vemos cristianos donde hay pecadores. Nos pasa con nosotros mismos y con las personas que tenemos alrededor. Si nos fijamos en las evidencias de nuestra vida, de nuestro corazón, de la vida de las personas que nos rodean, y todas las evidencias, todos los frutos de su vida apuntan a que no son cristianos, seguramente no sean cristianos. Hay quien piensa así de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija, de su hermano, de su hermana, o incluso que se engaña a sí mismo. Si eres de Cristo, tu vida va a reflejar o debe reflejar el carácter y la naturaleza de Cristo. Esto es lo que Juan nos está diciendo aquí. Si hemos nacido de Dios, entonces caminaremos en luz. Si no hemos nacido de Dios, caminarás en pecado. Yo en esta mañana nos invitaría a cada uno de nosotros a que reflexionemos precisamente en este punto. Si todas las evidencias en tu vida, o en la vida de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, apuntan a que no es cristiano, quizás deberíamos decirle lo que el Señor Jesús le dijo un día a Nicodemo:
te es necesario nacer de nuevo. Juan aquí no está hablando de perfeccionismo, no está hablando de que el cristiano esté absolutamente libre de pecar, como hemos visto durante otros versículos en la carta. Aquí siempre vamos a estar luchando. Solo seremos perfectamente santos cuando estemos en la gloria. Pero el verdadero cristiano no practica, no se ahoga en el pecado. El verdadero cristiano cae y peca. Tenemos múltiples ejemplos en la Biblia: Pedro, David, otros tantos. Es más, veíamos la semana pasada en 1 Juan 1:10, describe así esta realidad: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Veíamos también en 1 Juan 5:16 que debemos orar si alguno cayera en pecado, para que el Señor lo restaure. Decía concretamente: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. El cristiano cae, pero se levanta en el Señor. Puede venir el pecado a nuestra vida, pero no va a anidar o no debe anidar en nuestro corazón. ¿Y cuál es la diferencia entre el pecador que deja que este pecado anide en su corazón, que la cizaña crezca y ahogue el trigo, con respecto al resto de cristianos? La diferencia es que Dios preserva a sus hijos, Dios resguarda, Dios protege a sus hijos. No es que nosotros perseveremos, no es mi propia virtud, es Cristo quien estorba los planes de Satanás para destruirme. Es Cristo quien intercede por mí y por ti. Cristo me salvó, Cristo me salva, Cristo me salvará. Dice la palabra del Señor: el buen pastor saca la vara y ahuyenta al lobo. Jesús nos guarda del mal y nos guarda precisamente del hacedor del mal. Juan 10, 27 al 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la primera de las verdades, de las convicciones que quiero que nos vayamos con ella en esta mañana. Sabemos que Dios nos guarda. Sabemos, veíamos la semana pasada, que el cristiano da la espalda al pecado. Si en tu vida, si en la vida de las personas que te rodean, el pecado abunda, lo que decía antes, quizás es el momento de decir lo que le dijo el Señor a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Sigue diciendo en el versículo 19: sabemos, la segunda de las realidades en las que quiero meditar, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En este versículo podemos ver un contraste radical, además, entre el empeño del Hijo de Dios en guardar a los suyos y el empeño del diablo, que quiere agarrar a los creyentes para devorarlos. Y precisamente por esto el apóstol subraya otra faceta importante en nuestra seguridad cristiana. El mundo entero, como todos sabemos, está sometido al dominio de Satanás, está controlado, está esclavizado, y además lo está ante un poder tiránico. Pero los verdaderos creyentes en Cristo somos de Dios, y es Dios quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo, en quien, dice Colosenses 1:13, en quien tenemos la liberación de la esclavitud. No sé si os ocurre a vosotros, pero cada vez que escucho o me pongo a ver las noticias, que es algo que a mí desde pequeño me apasiona,
pienso en este versículo. Y pienso en este versículo por un motivo que os voy a intentar explicar. Dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Cuando me paro a ver las noticias, no medito en todo lo que ocurre, en toda la decadencia, en todos los problemas que hay. Y no me extraña por la segunda parte de este versículo. El mundo entero está bajo el maligno. No me sorprende cada vez que veo las noticias. Y si os fijáis, solo tenéis que ver los comentarios que hay en la calle actualmente, y no es para menos. El mundo se sorprende día a día. Expresiones como ¿qué nos pasa? Soluciones que se quieren dar. Habrá que mejorar el sistema educativo. Es una cuestión de dinero. Habrá que sanear la economía. Múltiples soluciones que se le ocurren a las personas. Y nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que se trata de un problema de pecado, una cuestión de pecado. Sabemos que se trata de que el mundo y el corazón del mundo está lleno de concupiscencia. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, como acabamos de leer. Satanás, precisamente, es uno de los mejores guionistas que hay en el mundo. Es uno de los mejores guionistas porque es el guionista del que más personas representan su obra día a día. Que se escribe el guión de sus vidas y la gente lo representa, momento a momento. Y no nos debería sorprender. Desde el principio, el hombre le dio la espalda a Dios y le entregó la batuta a Satanás. El hombre actualmente, como os decía, sigue intentando cambiar las cosas y para ello fabrica religiones, crea o inventa nuevos sistemas políticos o recae en los antiguos, pone el foco en la psicoterapia, piensa en que la solución está en fomentar la diversión, las pastillas, la televisión, pero todo sigue igual o peor. Otra de las soluciones más recurrentes para el ser humano es echar la culpa. La culpa es de la izquierda, la culpa es de la derecha, la culpa es del gobierno, la culpa es de la oposición, la culpa es de los negacionistas, la culpa es de los covidianos, la culpa es de los reptilianos, la culpa es de los veganos. Puedo seguir, ¿vale? Y eso es desviar la atención del verdadero problema. Y todos lo sabemos. ¿Por qué nos inventamos un enemigo si ya tenemos uno? Y solo hay un lugar donde este enemigo no tiene poder, y precisamente es la Iglesia de Cristo. Y no sé si nos damos cuenta de lo que implica esta frase que acabamos de leer. El mundo entero está bajo el maligno. Pensadlo un momento, por favor. Igual, os doy ejemplos, ¿vale? Que he pensado durante la preparación del mensaje. Igual Satanás está susurrando al oído una nueva ley anticristiana al presidente del gobierno. Igual Satanás está componiendo la nueva letra de la canción que será el éxito dentro de unos meses, de la estrella del pop que queráis. Igual Satanás es accionista de las mayores multinacionales de este mundo. Igual tiene un escaño en el Congreso de los Diputados. Y pensaba en una cosa. ¿Cómo debe ser nuestra vida si sabemos que esto ocurre en el mundo? Pensar un momento en Alcalá de Henares. Es para que os despertéis. Pensar un momento en Alcalá de Henares. Imaginad que Alcalá de Henares cae en manos de un grupo terrorista. ¿Vale? Todo Alcalá de Henares cae en manos de un grupo terrorista que va a tomar las decisiones, las nuevas leyes, las nuevas normas, el vivir, va a influir en nuestra casa, en nuestro diario hacer. ¿De verdad viviríamos igual? ¿Viviríamos como si nada? ¿Nuestra actitud sería la misma? ¿Indiferencia? ¿Pasotismo? No. Y esto me hablaba personalmente a mí mismo cuando meditaba en ello.
Vivimos en un mundo en el que sabemos que tenemos un enemigo. Vivimos en un mundo en el que, como hemos leído, todo está bajo el maligno, bajo su dominio. Debemos estar alertas, debemos estar preparados. Sigue diciendo en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, menos mal que no acaba en el anterior versículo, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y además estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Es el verdadero Dios, y la vida eterna. Al terminar la carta, Juan vuelve a destacar en este versículo 4 verdades fundamentales para nuestra fe y en las que tenemos que estar completamente convencidos. En primer lugar, en este versículo 20 se nos habla de la venida del Hijo de Dios. A pesar, lo que acabamos de analizar, de que el mundo sigue bajo el maligno, el príncipe de este mundo, como dice Juan 14:30, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. En la persona de su Hijo, Dios ha irrumpido en los dominios de Satanás y le ha derrotado a él y a sus secuaces siniestros en el Calvario. Colosenses 2:15. También se nos habla en este versículo de la importancia del conocimiento personal del Padre. Y es que durante su permanencia, su presencia en el mundo, el Hijo nos ha dado a conocer al Padre. Nos dice en el versículo 20 precisamente, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. A través de la encarnación de su Hijo, Dios ha hecho que las tinieblas, en medio de las tinieblas, resplandeciese su luz. Y dice 2 Corintios 4:6, resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por medio de la cruz, por lo tanto, en medio de Cristo se ha abierto un camino hasta la presencia del Padre. Ya van dos verdades. La tercera, nuestra unión con el Padre y con el Hijo, como un fundamento de nuestra fe. Estar unidos por la fe también al verdadero Dios. Y por último, y no menos importante, la deidad de Jesucristo. Es en la persona del Señor Jesucristo, por medio de la cual todas las gloriosas bendiciones del Evangelio están a nuestro alcance. Y es esto lo que lleva al apóstol a afirmar: este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol comenzó su carta, no sé si lo recordáis, cuando comenzamos hablando del verbo de vida, que era desde el principio, versículo 1 del capítulo 1. Y termina precisamente señalando la misma idea, la deidad plena y perfecta del Señor Jesucristo. Y no solo esto, su condición de fuente de vida eterna. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por su palabra. Sí, Señor, queremos darte las gracias por este hermoso privilegio que tú nos das, Señor, de poder meditar, poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta tiniebla, en un mundo donde todo se rige bajo el poder y lo escrito por Satanás, Señor, donde la vida, las personas las entregan a las modas, a lo que se lleva en cada momento, Señor, y se olvidan de ti, Padre. Tú nos das el privilegio de poder tener estas certezas, Señor, que en ti, en tu Hijo, tenemos salvación, tenemos esperanza, Señor. Tú enviaste precisamente a tu Hijo para tener victoria sobre Satanás en la cruz del Calvario, Señor. También te
podemos tener también, Señor, la certeza de que el Señor Jesús nos dio a conocer al Padre, Señor. Gracias por esta encarnación, por medio de la cruz, Señor, por este camino que tú has abierto hacia tu presencia, Señor. Te damos gracias también por esta fuente de vida eterna que es el Señor Jesucristo, Señor, y te rogamos que nos ayudes a compartir estas verdades con tantas y tantas personas necesitadas que tenemos a nuestro alrededor, Señor. Que nuestra vida hable de ti, Señor, y seas tú el único guionista, el único autor de nuestro día a día, Señor. Ayúdanos a alejarnos de todas las modas, de todo lo que nos alimentamos día a día, Señor. Te rogamos que tú nos bendigas, que nos cuides en esta semana también, Señor, y nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.